Buenas noches, Dios les bendiga a todos, un gusto saludarlos. Bueno, felices Pascuas de Resurrección del día de ayer. Querría saber si me están escuchando bien, si me pueden poner un dedito para arriba, si se escucha correctamente. Faltan 2 minutos para las 9 p.m. de Argentina. Bien, gracias Vanina, gracias Santiago. Bueno, Dios les bendiga. Esperamos que hayan pasado una... Hola Julia, gracias, gracias. Espectacular. Hola Karina, ¿cómo estás? Desde Jardín América, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, Bernardita, un gusto saludarlos. Bueno, tendría que saludarles a todos. La verdad que sería Omar, ¿qué haces, querido? Bueno, un gusto saludarlos a todos los que están en Argentina, obviamente, a todos los que están en Estados Unidos, en Chile. Hay gente de México también, así que damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y seguramente que han pasado un fin de semana maravilloso y agradecemos al Señor con la pastora Carola que ustedes hayan podido pasar un tiempo de calidad, recordando siempre que, y esto me gusta mucho porque hoy me toca de cerca ante el evento internacional que es de público y notorio conocimiento, que falleció Francisco, ¿no? Francisco Bergoglio. Y me viene bien decirles que todos los ídolos y todas las personas reconocidas a nivel mundial que se han expuesto de alguna manera como profetas en la tierra están en la tumba. Sin embargo, hay una persona que no está en la tumba. Y esa persona se llama Jesucristo, el único al cual nosotros seguimos. Así que yo les bendigo en el nombre de ese Señor maravilloso, sobrenatural, que se llama Jesucristo y que ha estado, eh, bueno, conmemorándose el día de ayer su resurrección para vida nuestra. Así que bueno, gracias damos a Dios por eso. Y yo doy gracias por cada uno de ustedes y bueno, obviamente mis respetos para Bergoglio, que ha sido una persona que ha marcado un antes y un después a nivel mundial en cuanto al diálogo interreligioso. Pero bueno, el único ser humano que se hizo carne, habitó entre nosotros, el Verbo, y murió y resucitó al tercer día, se llama Jesucristo de Nazaret, y ahí tenemos en él nuestra victoria. Amén. Así que bueno, ¿qué les parece? Son las 9 p.m. en punto. Vamos a comenzar y obviamente comenzamos, como siempre decimos, con una oración, pudiendo traer al Señor a nuestras vidas en este tiempo, ¿sí? Señor, te damos gracias, gracias por este momento precioso que tú nos traes, nos permite, Señor, disfrutar de un lunes más. Gracias, Señor, por esto que estamos aprendiendo, por todas estas cosas que estamos, Señor, recibiendo para poder aplicarlas a nuestras vidas y poder tener, Señor, una vida mejor, una vida en donde tú, Señor, te puedas manifestar con poder, en donde tú, Señor, seas realmente el Rey y Señor de nuestras vidas, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, gracias por cada una de las personas que está conectada, las que se van a conectar, y te entregamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que vamos a hablar. Bendecimos a cada país que está presente en este momento, Señor, y te agradecemos, Señor, por cada cultura representada en este curso y te entregamos, Señor, para poder avanzar hacia una vida mejor en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, haciendo un poquito de memoria, quería decirles que, bueno, obviamente hemos dado dos puertas en este seminario. La primera de las puertas ha sido el lunes antepasado. El lunes pasado ha sido la puerta de la herencia. Y bueno, como usted sabe, usted puede disponer de ese material directamente en el canal de YouTube. Usted a través del link puede ver nuevamente esos videos o si usted lo quiere compartir, siéntase en la libertad de hacerlo. Por supuesto, eso es un material de reino para que usted lo pueda difundir. Sí, me gustaría aclarar que las inscripciones se cerraron. Las inscripciones son para que usted reciba un certificado. Entonces, hay personas que querían unirse ahora al curso y felizmente tuvimos que decirle que no. ¿Por qué? Porque necesitamos respetar a aquellos que sí cumplieron el plazo para las inscripciones. Así que les felicito. Y a las personas que, bueno, que se van a estar uniendo, por supuesto, no van a poder recibir el certificado, pero sí van a poder observar y aprender todo el material que hemos estado dictando en estas dos clases, con esta la tercera. Acuérdense que son 5 clases,
La semana que viene es la anteúltima y la última de las clases va a ser la aplicación de todas estas enseñanzas. Así que bueno, vamos a comenzar eh, con la puerta del día de hoy que se llama la puerta del pecado, ¿sí? Uy, qué palabra esta, el pecado, ¿no? Qué palabrita. Bueno, déjeme compartir un poquito la pantalla. ¿Se ve bien allí si me levantan los pulgares cerrando la puerta del pecado? ¿Sí? Ok. Bien, para comenzar, antes de hablar específicamente de todo lo que es la parte de la liberación y todo lo que es la parte específica de la sanidad en la puerta del pecado, ¿qué es el pecado? Muchas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿qué es el pecado? Obviamente que el pecado tiene que ver con aquello que Adán y Eva, y por eso está una manzana representada, no es lo que dice la Biblia, pero había un fruto que comieron del árbol prohibido por el Señor y eso incluyó en nuestra vida el pecado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que estas cuestiones de alguna manera afectaron nuestra vida desde el inicio de la creación, Adán y Eva. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios. Y déjeme comenzar con una reflexión, ¿sí? El pecado es toda desobediencia a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto hincapié en que este es un curso del señorío de Cristo en nuestras vidas? Porque si el señorío de Cristo está en nuestras vidas, usted va a hacer la voluntad de Dios, usted y yo vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos desobedeciendo. Y déjeme dar un ejemplo muy importante, que es bíblico, y que es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo alguien lo hubiese rescatado de su familia, sea su papá, su mamá, sus hermanos, lo hubiese rescatado antes de que él aprenda la lección? La pregunta es, ¿el hijo pródigo hubiera aprendido la lección? Y tal vez no. La pregunta o la respuesta sería tal vez no. Lo mismo sucede con la voluntad de Dios. Muchas veces usted va a estar haciendo cosas buenas que a la vista del ser humano son maravillosamente buenas, pero si no es la voluntad de Dios, atento con esto, si no es la voluntad de Dios, usted está desobedeciendo a Dios. Por más que sea bueno, usted está desobedeciendo a Dios. Y cuando usted desobedece a Dios, eso se llama pecado. Entonces, ojo con estas cuestiones. No es tan sencillo y simplista el tema de que el pecado es la desobediencia a Dios. Sí, sí, es simple, pero también tenemos que entender que tenemos que tener la soberanía de Jesucristo en nuestras vidas para saber cuál es el camino que normalmente debemos transitar. Cuando nosotros estamos transitando, entonces, el camino del Señor, estamos en su voluntad. Y cuando estamos en su voluntad, estamos haciendo las cosas correctas. Ahora, cuando no estamos en la voluntad de Dios, por más que creamos que estamos haciendo cosas buenas, estamos pecando. Así que atento con esto, atento sobre todo para ver esta puerta. Y esta puerta va a ser muy específica en algunos pecados, pero siempre tenga en cuenta estos disparadores, que usted pueda tener en mente cuáles han sido aquellas desobediencias que tal vez usted ha cursado durante el transcurso de su vida y que en definitiva parecían buenas o eran buenas, pero a la luz de la voluntad de Dios era un pecado porque usted, nadie, ni siquiera Dios le pidió que usted haga eso. Entonces, si Dios no le pidió, usted está desobedeciendo, está fuera de la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar con la puerta del pecado. Vamos a ver qué nos dice la definición. La puerta del pecado. Dice que son aquellas prácticas que voluntaria o involuntariamente la persona realiza y que son contrarias a la voluntad de Dios. Es lo que estábamos hablando recién. Es decir, la voluntad de Dios es para nosotros de una manera y nosotros tomamos otro camino. El Señor nos dice, la voluntad mía es que vayas por la derecha y yo tomo el camino de la izquierda. Eso es una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Obviamente, allí hay algunos ejemplos, ¿no? Adulterio, fornicación, envidia, odio, robo, maledicencia. Lo vamos a ir viendo durante esta clase. Veamos un poquito cuáles son los efectos de no cerrar las puertas del pecado. Nosotros debemos cerrar estas puertas porque de lo contrario
el pecado va a arrastrar sobre nosotros este tipo de consecuencias. Primero, el pecado no es un simple desenfreno o un acto descarriado, es decir, uy, no, simplemente me equivoqué. No, 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 no. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros simplemente decimos, uy, me equivoqué, está bien, el Señor me perdona, yo estoy minimizando el pecado. Y cuando yo minimizo el pecado, lo que estoy haciendo es minimizar el sacrificio que Jesucristo hizo para pagar mi pecado. Por eso hay que tener muy en cuenta esta situación. No minimicemos la desobediencia a Dios. No minimicemos en nosotros, ni tampoco en nuestros seres queridos, ni en nuestro prójimo. Esto no significa que nosotros debamos juzgar. No, no, no. No debemos juzgar. De hecho, traigo a colación una frase de Bergoglio, ¿sí? Que hablaba de esto y decía, ¿quién me ha constituido por juez? Es uno de los libros que él escribió, ¿no? Entonces, yo también digo lo mismo. ¿Quién me ha constituido por juez? Pero cuando le digo que no seamos simplistas, me refiero a mí mismo. Es decir, no creas que el pecar es simplemente un acto que Dios me lo va a perdonar. Ojo con esto, tengamos en cuenta que Jesús pagó con su sangre los 5 litros de sangre que tenía para limpiarnos del pecado. Es decir, cuando Él estuvo en la cruz allí, Él derramó por amor la totalidad de los litros de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Dependiendo del cuerpo, tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Bueno, Él derramó absolutamente hasta la última gota de sangre, porque dice la palabra que cuando lo hincaron en el costado con la lanza, salió agua. Quiere decir que ya no había más sangre dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es importante. El pecado es cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Dios tiene un carácter. Él nos dice que seamos santos porque Él es santo. Entonces hay un carácter de Dios que de alguna manera nos lleva constantemente a buscar el bien, o cuando hacemos algo mal nos damos cuenta rápidamente a través del Espíritu Santo que estamos cometiendo un pecado. Entonces esa transgresión el Señor te la va a mostrar a través de su Espíritu Santo. Lo vas a sentir. Algunos lo llaman voz de la conciencia. Mira, déjeme decirle que cuando usted aceptó a Cristo, la voz de la conciencia, esa voz de la conciencia se llama Espíritu Santo, como dice Juan 16:8, trayéndonos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Bien, el pecado es lo opuesto a la santidad de Dios, es decir, aquello que es santo y que es de Dios exclusivamente, lo opuesto es el pecado. ¿Y de dónde viene si es lo opuesto a Dios? Obviamente que viene de Satanás, del enemigo, del diablo, como usted quiera llamarlo, ¿sí? La esencia del pecado es indudablemente la independencia de Dios. Es decir, quiero ser yo, hago lo que yo creo conveniente y hago lo que yo creo que va a ser mejor para mí. No, 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 no. Déjeme decirme que cuando usted aceptó ser cristiano, usted fue comprado, ¿sí? Comprado por el Señor Jesucristo con su sangre. Entonces usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a Jesucristo. Por eso este curso no se trata de sanidad y liberación solamente, sino que lo más importante de este curso es establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Usted ya no es independiente. Usted ahora, usted y yo somos dependientes de Jesucristo. Adán y Eva probablemente pensaron, ¿no? Ahí lo dice el slide. Nosotros queremos ser más, queremos vivir según nuestra voluntad y no queremos sujetarnos a nadie. Tal vez lo pensaron de esa manera, o tal vez pusieron ese pensamiento en su mente cuando dijeron, comamos de este fruto que Dios nos dijo que no lo hagamos, porque le escuchamos al enemigo decirnos que no moriríamos y que en realidad seríamos como Dios. Cuando Adán y Eva piensan esto, básicamente lo que están diciendo es queremos hacer nuestra voluntad para ser como alguien. Entonces ahí es cuando nos separamos de Dios, cuando empezamos a querer ser independientes de Dios. Y nos dice la palabra justamente es que nosotros debemos depender de Dios al 100%, parafraseando muchos versículos que hay en ese libro maravilloso que denominamos Biblia. Recibir a Cristo es rendir nuestra voluntad en las manos de Dios, es reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es, atento con esto, morir a nosotros mismos.
para que Cristo viva en nosotros. De hecho, la palabra lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Es así, ¿no? Entonces tengo que reconocer, queridos amigos, que cuando yo recibo a Cristo, ya no soy Sergio, ahora soy hijo de Dios y dependo de Jesucristo, soy cristiano, tengo que representar. ¿Cuántos vecinos nuestros podrían decir, uy, Sergio es cristiano a través de mis acciones? ¿Cuántos de aquellos que parados en el semáforo me tocan bocina cuando dio amarillo el semáforo y no avancé? ¿Cuántos podrían decir, ese es un cristiano que me bendice cuando me tocan bocina, ¿no? ¿Cuántos podrían decir que se acercan a nuestra vereda y está la bolsa de basura rota por el perrito del vecino y dicen, este es cristiano porque me ha bendecido, ¿no? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque debemos depender de Jesús. ¿Qué haría un cristiano en todas esas situaciones? ¿Qué haría un cristiano en el momento que te tocan bocina en el semáforo? Seguramente te darás vuelta como yo y le dirás, te bendigo, mi querido hermano. No, no, casi seguro, posiblemente, no en el, tal vez soy yo nada más, nos sale otro tipo de cosas, ¿no? Adentro. Entonces, recuerden, eso es pecado, porque nosotros debemos depender de Jesucristo, tenemos que ser reflejo de Jesucristo. Bueno, quiero ver 4 puntos específicos de los efectos del pecado. Primero, el pecado, queridos amigos, destruye nuestra vida espiritual. Destruye nuestra vida espiritual. ¿Qué significa esto? Que si destruye nuestra vida espiritual, quedamos en la carne. Es decir, destruye el espíritu y por lo tanto nos deja en la carne. Esto es muy importante porque si nosotros vamos a pensar en la carne, entonces nuestra carne, nuestros sentimientos, la ira, el enojo, van a empezar a florecer en nuestras vidas, en lugar de tener que florecer lo que es la vida espiritual. Atento con esto, queridos amigos, ¿sí? Porque el pecado empieza a corromper. ¿Vieron cuando hay un material que se corroe, que se oxida? ¿Cómo va avanzando? Bueno, así es el pecado, no nos damos cuenta, pero de pronto va corroyendo hasta que corroe todo. Bueno, el pecado en la vida espiritual es esto, comienza sutilmente, parece que no pasa nada, pero después destruye nuestra vida espiritual. Y con la vida espiritual, que es la que está por arriba de todo, destruye nuestra vida almática, que es el alma, nuestros sentimientos empiezan a ser los peores y porque nuestros sentimientos son los peores, somatizamos en nuestro cuerpo y empezamos a tener nosotros la somatización de todas esas malas, como dicen en el mundo, malas vibras, ¿no? Es decir, cuando estamos enojados, cuando estamos con ira, lo que empieza a suceder es que nos estresamos, nuestro cuerpo empieza a liberar más cortisol, empieza a liberar menos dopamina y nuestro cuerpo se empieza a tensar y empezamos a tener dolores de espalda, dolores de cuerpo, las articulaciones y todo el cuerpo empieza a tener también sutilmente una destrucción a causa del pecado. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie puede decir, excepto que vayamos a Jesucristo. Por eso, vuelvo a repetir, este seminario se trata de establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Solamente Cristo limpia nuestro pecado. Yo no puedo limpiarlo. Es Jesucristo el que limpia nuestro pecado. Salmos 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sabe quién dijo eso? Eso lo dijo el rey David. ¡Wow! Un hombre conforme al corazón de Dios. El único que la Biblia dice un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, él dijo, sana mi alma porque contra ti he pecado. Recuerde lo que hizo el estimado rey David, ¿no? Envió al esposo de Betsabé al frente de la batalla para que muera y él se quede con ella, ¿no? Fue asesino, adúltero, todo, ¿no? Entonces, cuando él se arrepiente, le pide misericordia a Dios y dice, sana mi alma. El alma de él estaba lastimada. Él sabía que había pecado, él sabía que había en su corazón malos sentimientos y contra Jehová había pecado. Entonces le pide al Señor.
El único que puede sanarnos es el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se olvide, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesucristo nosotros llegamos al Padre. No se olvide, señorío de Jesucristo en nuestras vidas. En esta clase, en esta puerta del pecado, yo le voy a repetir muchísimo que la única manera de cerrar esta grieta, acuérdense que eran las puertas, ¿no? Eran aperturas por donde el pecado puede entrar, por donde los efectos negativos pueden pasar. Bueno, esta rajadura del pecado, la única manera de que se pueda sellar se llama Jesucristo. Usted tiene que comprarse el Poxipol de Jesucristo, ¿sí? Y ponerle allí, comprarse, una vana manera de decirlo, pero el Señor ya compró ese pegamento que hace nuevo su vasija y es la salvación en la cruz del Calvario, ¿no? Y lo recordábamos este fin de semana. Número dos, efecto del pecado. Perdemos la comunión con otros cristianos. Mire, cuando nosotros empezamos a pecar, nos empezamos a distanciar. Cuando nosotros estamos, usted va a poder detectar rápidamente cuando una persona está entrando en prácticas constantes de pecado. Cuando hablamos de pecado, queridos amigos, queremos decirle claramente qué significa. Practicar el pecado. No es lo mismo que pecar, ¿sí? Practicar el pecado y la palabra habla de la práctica del pecado es otra cosa. Todos vamos a pecar, ¿sí? Pero la práctica del pecado es algo específico, ¿sí? Cuando nosotros estamos repitiendo las prácticas que están en contra de la voluntad de Dios, que está transgrediendo el carácter del Señor. ¿Sabe qué pasa allí? Nos empezamos a separar, ¿sí? Nos empezamos a quedar solos. Empezamos a ver a la otra persona, uy, no, pero la verdad que el pastor ya no predica como antes, ¿eh? Parece que ay, no es el pastor, es mi corazón que está complicado, ¿me entiende? Es decir, es mi corazón que hay algo que tengo que sanar. Tal vez es un dolor, tal vez es un trauma, tal vez es un problema. Por eso estas cuatro puertas que estamos estudiando nos van a hacer libre de este tipo de pensamientos. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que estoy con Cristo, si yo digo que voy a la iglesia y que disfruto de adorarlo al Señor, entonces, mis queridos, yo tengo que tener comunión con mis hermanos. ¿Sabe qué es comunión? Común, unión. Es decir, yo tengo que tener algo que me una a mi iglesia. Algo me tiene que pasar, que yo quiero buscar unirme a la gente de la iglesia y no a la gente de fuera de la iglesia. No sé si me explico. Hay muchos cristianos que disfrutan más pasando afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Y no estoy hablando dentro del templo, no, no. Iglesia, somos nosotros los hermanos. Mire, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a buscar otras personas que estén llenas del Espíritu Santo. Ay, qué dolor que me da esto decir, ¿sí? No, pero es así. Una persona que tiene el Espíritu Santo y que se está manifestando en el Espíritu Santo va a buscar otras personas que tengan la misma característica para sentirse bien. Si no, va a haber una pelea de espíritus, va a haber una contraposición de espíritus. Cuando hay pecado, no hay comunión con Dios, pero tampoco hay comunión entre hermanos. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cuestiones y que por favor no dejemos de pensar siempre en estos puntos importantes que tienen que ver con con el apartamiento de Dios y de las personas. Alguien me puso en pizarra una línea ahí amarilla, no sé quién habrá sido, pero no toquen la pizarra ahí donde dice anotar y eso, no le den un clic porque si no queda como unas líneas ahí. Pero esa quedó linda, porque justo quedó en la parte negrita, así que quedó como un detalle, ¿sí? Bien, importante, importante, importante. Perdemos la comunión con Dios y con otras personas. Número 3. Ay, esto, queridos amigos, si yo le preguntase a ustedes ahora, ¿qué es lo más hermoso en nuestra vida? Yo le podría casi darle la respuesta. Ustedes me van a decir vivenciar el amor de Dios. Porque cuando yo vivencio significa que lo siento. No siempre sentimos.
Pero cuando usted siente el amor de Dios, cuando usted siente que Dios está allí, que Dios le está mimando, que Dios le está concediendo los deseos, usted vivencia el amor. Mire, cuando usted está en pecado, deja de vivenciar el amor de Dios, porque se está separando de Dios, como le dije en el efecto 2. Y usted se separa del amor de Dios, y entonces, ¿qué pasa? Obviamente el amor de Dios le quiere alcanzar, pero usted y yo nos separamos de esa vivencia. Cuando hay pecados, nos sentimos lejos de Dios, vacíos, muchas veces poco amados, como dice el slide, porque el pecado nos separa de Dios. Nunca se olvide esto. El pecado es la transgresión al carácter de Dios, por lo tanto nos separa, nos pone en la vereda de enfrente. Tenemos la promesa de que quien ama a Dios permanece en él y Dios en esa persona. Entonces, ojo, nosotros tenemos que diariamente ver si nos tenemos que limpiar de los pecados diarios, ¿sí? Tenemos que hacer un examen de conciencia y ver un poquito qué ha sido nuestro día, en qué hemos fallado y de entregárselo al Señor. Obviamente no es para minimizar, como dijimos al principio, pero sí es entender que nosotros no somos perfectos y el único perfecto ha sido Jesucristo. Por eso nuevamente le vuelvo a decir que este seminario es para establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas y en la vida de aquellos que ministremos. Número 4. Cuando pecamos, producimos en el mundo espiritual una atadura, es decir, nos atamos, hay algo que nos está atando, ¿no? Cada vez que damos lugar al pecado y dejamos que ese pecado empiece a crecer despacito, porque al principio es muy sutil, como lo hemos dicho, es una semillita, entonces empieza a crecer, pero luego va avanzando, abre el cotiledón, sale de la tierra, empieza a crecer, empieza a generar hojas, después frutos, después, perdón, primero flores y después frutos. ¿Y sabes qué significa eso? Que toma posesión de nuestra vida. Y ahí comenzamos a practicar el pecado. Ojo con esto, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que el pecado que tenemos, doy un ejemplo, hagamos un ejemplo. ¿Viste vos, Carola? Ay, este Omar, la verdad que no puede dejar el tipo este de hacer esas cosas. Omar, perdón, ¿eh? O sea, sos el único más cercano y amigo. Claro, no puede dejar de usar el celular, Omar. Qué bárbaro, amigo, qué bárbaro, ¿no? Y él no está. ¿Sabe cómo se llama eso? Murmuración. Pero yo hoy lo dije por Omar, porque le vi ahí con el celular y mire, déjeme decirle, mañana lo voy a decir por Karina, pasado lo voy a decir por fulano, mengano, sultano, y de pronto me voy a entrar envuelto en una murmuración constante. Eso es practicar el pecado. Eso toma posesión de nuestra vida. Y eso es lo que hablábamos de que es un espíritu que toma y tenemos que echar fuera, detectarlo, renunciar, cancelar y echar fuera, ¿sí? El pecado termina con nuestra vida de oración. Escuchen esto. Cuando usted está pecando, usted no quiere orar. Ah, no, pastor, vos no tenés idea, yo oro. No, 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 no. Cuando vos pecas, cuando vos estás en pecado, vas a distanciarte enormemente en la vida de oración. Se te va a caer la vida de oración. Te va a quitar el gozo. Tu amargura va a aumentar. La ira va a desencadenarse. Los enojos van a saltar con un simple toque. Es decir, va a haber características que son comunes a todos los hombres en la vida cotidiana que se van a empezar a disparar. Vos vas a tener un termómetro espiritual, ¿sí? Un espiritualómetro, ¿sí? Acabo de inventar esa palabra, ¿sí? Un espiritualómetro, que lo que vas a sentir, ¿sí? En este caso, es que algo anda mal. Algo en tu carácter está funcionando, algo que no me cierra, ¿sí? Hay algo, últimamente me disparan pocas situaciones, mucha ira, mucho enojo. Bueno, hay que hacer una introspección y ver un poquito qué es lo que está sucediendo. Puede ser que haya algún tipo de pecado que en este momento está pasando. ¿Y sabes qué? No necesariamente tiene que ser un pecado que lo puedas discernir. Puede ser algo que no le estés discerniendo. Por ejemplo, puede ser algo que está surgiendo de tu niñez. Por eso este curso es tan importante. Puede ser algo que está surgiendo de algo que no te acordás de tu, escucha bien lo que te voy a decir, del embarazo tuyo en la panza de tu madre.
de un rechazo, ¿sí? En la panza de tu madre. Por eso es tan importante este curso, porque establecemos el dominio y la voluntad y el señorío de Cristo. El Señor nos muestra estas cosas y podemos ser sanos. Primera de Juan 3 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo. No andan con vuelta, ¿no? Ahí está la práctica que yo les venía hablando. Por eso le fui llevando a explicarle qué es el pecado y cuál es la práctica del pecado. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si estás practicando algún área de tu vida pecado, ahí está. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios, Jesucristo? Para hacernos libres. Por eso este curso es tan importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando nacemos de Dios, tenemos que entender que hay un poder sobrenatural que es el poder que tiene Jesucristo para hacernos libres. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, la simiente significa la semilla de Dios, es decir, la semilla de Dios está en nosotros. ¿Sabe qué tenemos que hacer si estamos practicando el pecado? Tenemos que regar esa semilla con la oración, tenemos que regar esa semilla con la sanidad, tenemos que regar esa semilla con la liberación, tenemos que regar esa semilla con la renuncia y empieza a crecer y usted empieza a ser libre, ¿sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de separarse de Dios, de separarse de los hermanos, de no hacer el bien a los hermanos? Bueno, acá está el versículo, ¿sí? Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, Señor, vos me dijiste que ponga estos versículos. Qué duro que está este mensaje. Pero bueno, es la única manera, queridos amigos, de poder ser libres y poder avanzar en nuestra vida con una vida en libertad. Primera de Corintios 6 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán del reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es la nueva versión internacional. Hay algún detalle aquí muy importante de pecados que son manifiestos, fornicación y adulterio. Se refiere específicamente a la inmoralidad sexual. Cuando habla de esto, el Nuevo Testamento, allí el apóstol Pablo utiliza una palabra que se llama porneia en el griego, que es la inmoralidad sexual. Miren, déjenme decirle, allí como dice el slide, Dios es el dueño de la sexualidad y es quien la creó y es maravilloso, pero dentro del matrimonio, ¿sí? Las relaciones prematrimoniales son pecados dentro de Dios, delante de Dios, perdón, y las extramatrimoniales, ni que hablarlo, ¿no? Fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio y adulterio es relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Pastor, te hago una pregunta, pastor. ¿Y si yo tengo un mensajito de texto nomás con esta chica, pero no tuve ni un contacto con él? ¿Es relación sexual? Sí, es relación sexual. Porque esa chica es sexo femenino y yo soy sexo masculino. Usted está teniendo una relación sexual. Usted no está teniendo intimidad, pero usted está teniendo una relación sexual. Entonces, ojo con lo que está haciendo. Ah, pastor, pero esto para los jóvenes, ¿eh? Ah, no, pastor, pero solamente le di un piquito. No estoy casado, pero un piquito nomás. Ay, mis queridos jóvenes. ¿Sabe que un piquito lleva a un picote, a un picotote y después termina en desastrote, ¿sí? Esto es muy importante, queridos jóvenes. A mí me encanta hablarle a los jóvenes de esto. Miren, siempre me preguntan los jóvenes, pastor, ¿y qué podemos hacer si somos novios? Tenés que hacer exactamente lo mismo que si fueras amigos. ¿Un amigo se sienta en el regazo? No. ¿Un amigo se besa en la boca? No. Bueno, entonces eso es lo que vas a hacer en tu noviazgo hasta que Dios guíe el camino de tu noviazgo hacia un noviazgo para casarte. Me encanta hablarle a los jóvenes de estas cosas. Y a veces los jóvenes hacen una caripela, pero bueno, lo importante es dejar claro cómo es el camino. Después ellos tomarán sus decisiones.
Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de fornicación y adulterio, habla de inmoralidad sexual. Pornografía es inmoralidad sexual. Pornografía es adulterio. Pornografía es fornicación. Pasa una señorita con vestidos ajustados. Eh, Cuando la veo en la calle y la miro, y dicen algunos pastores que la primera mirada no es pecado, entonces siguen mirando, ¿no es cierto? Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es fornicación y adulterio. Eso es porneia. Eso es porneia. Luego dice idólatras. No solamente el ocultismo muestra esto, sino también el dinero, el trabajo, los amigos, la familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Punto. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Afeminados y los que se echan con hombres. Aquí está hablando de la parte de homosexualidad, tanto masculina como femenina, ¿sí? No hace falta mucha explicación al respecto. Ladrones y avaros implica robar cuando no pagamos lo que debemos o cuando tomamos algo ajeno o cuando tenemos avaricia, eso que queremos amor desmedido al dinero, ¿sí? El Señor va a decir claramente que no debemos, no podemos amar a dos dioses, a Dios y al dinero. Entonces, ¿a quién tenemos como proveedor? ¿A quién tenemos en nuestra escala de valores, ¿no? Maldicientes se refiere al hablar mal, chismes, críticas, descalificaciones. Queridos amigos, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo es nuestra forma y nuestro vocabulario? ¿De qué manera nos expresamos con nuestro prójimo? ¿Nos reconocen en el mundo donde nos desenvolvemos diariamente que nuestro léxico, nuestro vocabulario es diferente? Nos reconocen que no decimos malas palabras porque maldicientes son aquellos que mal dicen, mal hablan. Es decir, conozco jóvenes que van a la iglesia y hablan perfectamente y salen de la iglesia y hablan, parece, discúlpenme la expresión de lo que voy a utilizar, la boca es una cloaca. Miren, queridos, no puede salir de una fuente, bueno, agua dulce y agua salada. Es decir, de una fuente lo dice bien la palabra. Tiene que salir o agua dulce o agua salada. Ojo con estas cuestiones. Bueno, borrachos obviamente se refiere a beber sin control, pero allí entran todos los vicios que de alguna manera están avanzando sobre una persona y esa persona no los puede dominar. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Me gusta más Reina Valera. Ahí dice, mas yo no dejaré dominar de ninguna. Eso es en la NBI, pero la Reina Valera dice, no me edifican. Es decir, que mi vida no va a mejorar, mis queridos. Hay muchas cosas que usted y yo no vamos a tener que tocarlas. No vamos a tener que hacerlas porque no vamos a crecer. Faltan 2 minutos. Recuerde usted que cuando se corte dentro de 2 minutos, usted se vuelve a conectar al mismo link, por favor, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Todas las cosas están puestas delante de usted. De hecho, Deuteronomio lo dice. Delante de ustedes le pongo el bien y el mal. ¿Y qué nos dice? Que elijamos el bien para que podamos tener larga vida, es decir, edifiquemos nuestra vida. Entonces, ¿todas están a disposición? Claro que sí, todas están a disposición. ¿Usted las puede usar? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿le va a convenir hablar mal? ¿Le va a convenir tomar más? ¿Le va a convenir esa relación que usted está teniendo extramatrimonial? ¿Le va a convenir esos mensajitos de texto? ¿Le va a convenir entrar a esas páginas en su celular o en su computadora donde nadie le ve? Preguntas interesantes, ¿no? Creo que no le va a convenir. ¿Le es lícito? Claro, es legal, no le dice nada. Usted puede entrar. Ahora, el tema es, ¿le va a edificar? ¿Le va a convenir? No, no le va a convenir. Usted va a tener un problema. Usted y yo, me incluyo en esto, ¿no? Usted y yo vamos a tener un problema si entramos de esa manera. Ojo con estas cuestiones, ¿sí? Tengamos mucho, mucho cuidado, no transgredir el carácter santo de Dios. Ojo con estas cuestiones, por favor le pedimos. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Dice así el autor, dice de la carta a los romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todo el capítulo 1 desde el 18 en adelante aproximadamente, usted va a ver cuáles son aquellas cosas
que de alguna manera agradan a Dios y cuáles son aquellas cosas que no agradan a Dios y que de alguna manera afectan el caminar de un cristiano. Cuando se rechaza a Dios, suceden cosas. Y estos versículos que yo los puse a propósito. No está en el material solamente estos versículos, hay más versículos, pero a mí me gustaría hacer foco en esto. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, las personas decidieron pecar, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad o de males, desobedientes, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, es decir, no teniendo misericordia, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todas esas que hemos de alguna manera puesto en evidencia en los versículos 28 hasta aquí, no son, perdón, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que le practican. Vuelvo a repetir, todas estas cosas que están en el versículo 28, en el 29, en el 30 y en el 31, dice luego el autor que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, está diciendo, si vos estás involucrado en alguna de estas y en algunas otras, pero acá hay una gran descripción. El que injuria, por ejemplo, ¿qué es injuria? Es decir, algo que lastima a una persona y es falso, ¿no? Eso es una injuria, ¿sí? Soberbios, altivos, nos creemos más que otras personas. Inventores de maldad, mentirosos, o inventores de males, ¿no? Estamos inventando algo sobre otra persona. Desobedientes a los padres, desobedecemos a nuestros padres. Esto para los más jóvenes o para aquellos que somos adultos, pero todavía contamos con la bendición de tener a nuestros padres. Desobedecer a nuestros padres entra en esta categoría. Qué tremendo, ¿no? Implacables, desleales. ¡Wow! Cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, si en alguna de estas descripciones usted ha recibido al menos una señal amarilla en el semáforo diciendo, ojo con esto, atento con el verso 32, son dignos de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y cuando establecemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, lo que hacemos entonces es tomar la sanidad que el Señor Jesucristo nos trae y aprobarla en nuestras vidas, declarando en el nombre de Jesús nuestra libertad y sanidad. Es decir, todas estas cosas que la Biblia nos trae aquí en la tierra es para mejorar. Todo esto que estamos viendo es para lograr una vida mejor. No es para que usted se culpe, es para que usted mejore, para que usted y yo mejoremos. Me incluyo, ¿sí? Muchas de estas cosas han afectado mi vida. Claro que sí, porque todos somos seres humanos y todos pasamos por características como las que detalla aquí el autor de Romanos. Ojo con esto, son dignos de muerte, es decir, no vamos a tener vida. Y ahí usted me preguntará, pastor, ¿la salvación se pierde? Wow. Y este versículo te puede responder algo, ¿no? Son dignos de muerte. Es decir, si seguimos practicando, seremos dignos de muerte. Es decir, somos merecedores de muerte. Es decir, no vamos a recibir vida. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Lo dejo a su criterio. No es tema de este curso, pero es para reflexionar. Bien, ¿cómo ministramos la puerta del pecado? Como todas las otras puertas, necesitamos hacer preguntas disparadoras que nos traigan a mente posibilidad de pecados en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿hay sentimientos tales como orgullo, celos, envidia, odio o egoísmo en nuestra vida? Y vamos uno por uno. Orgullo.
Orgullo usted lo puede, sin lugar a dudas, asumir como soberbia, ¿no? Cuando nosotros nos creemos más que alguien. Pero déjeme decirle algo. El orgullo tiene una faz positiva, que es esa de creernos más que otra persona, y tiene una faz negativa. Y ahora le explico. El orgullo, y anote esta definición, el orgullo es no creer lo que dice Dios que soy yo. Vuelvo a repetir. El orgullo es no creer lo que dice Dios que yo soy. Por lo tanto, si yo me creo más de lo que dice Dios que yo soy, soy orgulloso. Ahí está la soberbia, ¿no? La vanidad. Ahora, si yo me creo menos, también es orgullo. Ojo con esto, esto es muy importante. Personas con baja autoestima son personas orgullosas. ¿Cómo, pastor? Encima que tengo baja autoestima, usted me dice eso. Sí, le digo eso porque usted tiene que lograr sanidad en eso. Usted tiene que creer lo que dice Dios que usted es. Usted es una persona excelente, una persona maravillosa, una persona que absolutamente guiada por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Eso es lo que usted es. Usted no es menos que eso. Ojo con estas cosas, por favor, por favor, por favor. El orgullo tiene una faz positiva y una faz negativa. Vuelvo a repetir. La parte positiva no es porque sea positivo, sino es porque usted se cree más que otra persona. Y cuando usted se cree menos también es orgullo. Celos. No está mal que usted tenga celos en el sentido de querer mejorar. Es decir, quiero ser como Graciela Martínez, una mujer consagrada a Dios, una mujer que ora, una mujer que está involucrada en las cosas del Señor. ¡Wow! Eso quiero. Eso es un celo bueno, un celo edificante. Ahora, cuando yo celo porque quiero tener eso que Sergio tiene, eso que Andrés tiene, eso que Omar tiene, no, ojo con estas cuestiones. Envidia, muy cerca, ¿sí? Casi primos hermanos, celos, envidia, odio, enojo, egoísmo. Bueno, póngale el nombre que quiera. Atento con esto. Cuando usted hace estas preguntas, hay un disparador. Usted tiene que ver, ojo con esto. Hay una lucecita amarilla en el semáforo diciendo, ojo, ojo, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, espera un poquito y veamos qué es lo que hay en tu corazón. Otra de las preguntas que se hace cuando se ministra, ¿le has deseado la muerte a alguien, incluyéndote? Es decir, no solamente desearle la muerte a un tercero. ¿Alguna vez deseaste que morirte vos? Si eso aconteció, si eso sucedió, eso también es un pecado grave, porque en realidad la vida y la muerte están en poder de Dios, no el poder del ser humano. Por lo tanto, si has deseado la muerte o si has deseado morir, eso no es de Dios. Tenés que pedirle al Señor que te limpie, que te sane. Cuando vos le haces esta pregunta a alguien y esa persona te puede empezar a contar, puedes empezar a desilvanar. Usted sabe que yo soy terapeuta y dentro de las terapias nosotros desilvanamos en el psicoanálisis las situaciones de la persona en su pasado, ¿no? Entonces entendemos que su vida presente, y esto le hablo a cada uno de ustedes, la vida presente de cada uno de nosotros es el resultado de la acumulación de experiencias físicas y psicológicas, espirituales, a lo largo de toda su vida. Entonces usted es hoy el resultado de la acumulación de todas esas cosas. Cuando usted le hace esta pregunta y le dice, ¿le has deseado la muerte a alguien? Entonces la persona empieza a contarte, empieza a hablar, empieza a sacar cosas, empezás a poder preguntarle, empezás a poder intuir cosas, el Espíritu Santo te va a mostrar cosas y vas a poder sanar a esa persona, en realidad el Espíritu Santo, a través tuyo, a esa persona que ha tenido ese deseo de que alguien muera o de que se muera esa persona en sí mismo, ¿no? ¿Has intentado suicidarte? Viene en función de lo que habíamos hablado recién. Atento con esto, ¿te has practicado o has estado involucrado en alguna práctica abortiva? Es decir, ¿has quitado la vida a un niño por nacer o has estado involucrado? Mire, cuando pasan los años y pareciera que hasta queremos olvidarnos de estas situaciones, lo que tenemos que entender cuando hay un aborto es que hay un espíritu de muerte, ¿sí?
Y ese espíritu de muerte lo que lleva a hacer de alguna manera es que el espíritu que está afectando tu vida puede afectar no solamente tu vida, sino de todos los que te rodean y puede llevarte a tener una vida realmente difícil en desilusión, en tropiezos, en caídas, en no poder levantarte muchas veces de las situaciones que estás viviendo problemáticas. Y lo que no sabes es que en realidad allá atrás, hace mucho tiempo, pasaste por una situación relacionada con el aborto y un espíritu de muerte afectó tu vida. ¿Tuviste relaciones prematrimoniales con personas del sexo opuesto? Hablamos justamente de esto y se llama fornicación, ¿sí? Con personas del mismo sexo también se llama fornicación, pero homosexualidad. Con animales, eso se llama zoofilia, ¿sí? Ha tenido pensamientos, has practicado, has visto pornografía incestuosas con personas hasta segunda generación de familiaridad, con prostitutas, o has practicado el venderte por dinero en tu cuerpo, esto tanto para hombres como para mujeres. Hay damos un curso que se llama Sanando mi media naranja, de hecho Omar y Karina son instructores, en donde explicamos qué es lo que pasa a nivel espiritual cuando tenemos relaciones con personas que tienen relaciones con muchas otras personas. Lo que sucede es que usted, disculpe, lo que sucede es que usted va a recibir toda la transferencia espiritual de todas esas personas que han tenido relaciones con la persona que usted está teniendo intimidad. Ojo con estas cuestiones, son muy importantes. Otra pregunta importante es, ¿consumiste droga o pornografía? ¿Esto te ha hecho adicto a algún tipo de sustancia química? ¿O en su defecto has sido adicto o sos adicto a la pornografía? La pornografía también te lleva al adulterio y a la fornicación. Es parte de la palabra porneia que yo le he hablado, que es la lujuria desenfrenada. ¿Te masturbas o has hecho alguna vez esta práctica? Esto también afecta, sin lugar a dudas, tu diario vivir. Tienes que perdonar a alguien que te causó alguna herida, algo que te afectó normalmente a lo largo de tu vida y lo tienes todavía en tu mente. Esa falta de perdón lo que va a hacer es que tu vida brote una raíz de amargura. No vas a poder crecer en la medida que el Señor quiere que crezcas. Esa raíz de amargura va a traer resentimiento, muchas veces odio, enojo. Muchas veces te va a quitar la paz. Muchas veces no vas a poder avanzar en tu vida. ¿Por qué? Porque justamente hay una falta de perdón. Tema para otra ponencia, pero la falta de perdón es un pecado que no te va a permitir avanzar en la vida. Te va a achicharrar, discúlpenme la expresión, la falta de perdón te va a secar. La falta de perdón va a ser tan amargo que inclusive cuando somatices muchas faltas de perdón, cuando desarrollamos las terapias y hacemos los psicoanálisis, detectamos que muchas veces muchos cánceres tienen orígenes en la falta de perdón. Entonces, estas cuestiones, cuando las solucionamos, nos damos cuenta que empezamos a vivir una vida de salud, una vida íntegra, una vida de crecimiento, una vida que nos va a hacer florecer nuestra vida, no que nos va a achicharrar o nos va a secar. Y cerramos con esto. No importa cuánto tiempo ha pasado desde que sucedieron los hechos, ¿sí? Sino que es importante que lo detectes, lo puedas tomar, renunciar, dejarlo en el pasado y seguir adelante. No, pastor, pero esto me ocurrió hace 30 años atrás. Sí, hace 30 años atrás seguís atado. Hay una cuerda invisible, una cuerda espiritual que te está atando a ese evento de hace 30 años atrás. Tenés que detectar
ese evento, tenés que renunciar y poder de esa manera recibir el perdón de Dios y seguir adelante. Ahí dejo de compartir. Bien, hasta aquí es la puerta del pecado. Me gustaría saber si han habido algunas dudas, me gustaría que las escriban, ¿sí? Ah, perdón, me preguntaron cuál era el versículo, Julia y Esteban, cuál era el versículo de Romanos. Romanos 1:28 al 32, ¿sí? Julia y Esteban me escribieron allí cuál era el versículo de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, ¿sí? Bien, si hay algunas dudas de lo que hemos hablado, por favor, me pueden escribir. Mientras tanto, le quiero aclarar algo para que ustedes puedan de alguna manera tener en claro esto. Me escribieron por privado y me preguntaron de la clase pasada. La clase pasada les comenté que nosotros tenemos un espíritu que es el espíritu de Sergio, el espíritu humano, y cuando aceptamos a Cristo viene a vivir el Espíritu Santo en nosotros y establece su dominio, ¿sí? En nuestro corazón. Y allí establece, y por eso somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Dónde está esto bíblicamente? Hay un montón de versículos, pero hablábamos con el pastor Robert, inclusive de Chile, y veíamos esta cuestión, ¿no? Le traigo del Antiguo Testamento y le traigo del Nuevo Testamento para que ustedes vean. En el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan que cuando Jetro le dice a Moisés cómo administrar al pueblo de Dios, lo que dice es, bueno, que haga grupos y que de esa manera administren. Y después le dice, Dios, yo tomo de tu espíritu, del espíritu de Moisés, y lo pongo en los 60 que tenía, ¿no? O sea, tomó el espíritu de Moisés, no tomó el Espíritu Santo, tomó el espíritu que tenía Moisés para que sea apacible, para que todos esos 60 que iban a ser los que iban a trabajar tuviesen el mismo sentimiento que tenía Moisés. Muy importante esto, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba a través de ciertas personas, pero no en todas. Entonces, es muy importante que usted entienda esto. Me preguntaron, me dijo, si usted puede aclarar, pastor. Sí, claro, por supuesto que puedo aclarar. De hecho, cuando nosotros nacemos, nacemos cuerpo, alma y espíritu y todavía no hemos aceptado a Cristo, ¿no? Entonces usted ha nacido con las tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu, cuando usted fue concebido. Bien, me dice Julia y Esteban, dice, pastor, si identificamos cosas, ¿cómo seguimos? Muy bien, lo que tenemos que hacer es renunciar. Igualmente, esto se va a aclarar en la clase número 5, que es cómo vamos a aplicarlo. Pero si ya identificaste, quiere decir que el semáforo amarillo del Espíritu Santo funcionó. Entonces ya te está mostrando cosas o te está mostrando cosas de alguien que estás acompañando tal vez, que le podés ayudar. No digo que Julia y Esteban hayan recibido, pero tal vez lo recibieron de alguien. ¿Y cómo actuamos? Ahora renunciamos. ¿Qué es renunciar? Lo que hacemos es cancelar la afectación espiritual en nuestras vidas. Como les decía, puede ser que sea un espíritu. Hagamos un ejemplo. Espíritu de murmuración, ¿sí? No voy a hablar de la parte sexual ni la murmuración, que parecería tan sencillo y tan inocente, ¿no? Bueno, pero es un espíritu que ha generado guerras a nivel mundial, la murmuración. Así que imagínense lo que hace la murmuración. Bueno, murmuración. Entonces me doy cuenta que estoy murmurando mucho del pastor Sergio de Leo. Ay, ay, ay. Qué bárbaro. Cómo este Sergio está murmurando del pastor Sergio de Leo. Bueno, lo que tengo que hacer en este caso es primero pedirle perdón a Dios. Señor, necesito pedirte perdón porque realmente me di cuenta que estoy murmurando del pastor Sergio. Lo bendigo, ese es el segundo paso, lo bendigo, declaro que el pastor Sergio es un hombre conforme al corazón de Dios, que de hecho lo es, ¿sí? Les aclaro acá decir el pastor Sergio es un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, y luego lo que voy a hacer es una renuncia. Yo soy contador público y cuando envío a una persona que tiene que renunciar a un empleo, lo que hago es lo llevo al correo argentino, aquí en la Argentina, y emite una carta documento o un telegrama de renuncia. El telegrama de renuncia aquí en la Argentina, a diferencia de otros países, es gratuito. ¿Qué dice ese telegrama? Dice, renuncio en el día de la fecha a mi trabajo a partir de, y pones la fecha.
Bueno, lo que tenés que hacer es renunciar a ese espíritu a partir del día de la fecha. Entonces vas a decir, en el nombre de Cristo Jesús, siempre en el nombre de Cristo Jesús, y por los méritos de Jesucristo, yo cancelo, anulo y declaro ilegal. Cancelo, vuelvo a repetir, significa que estoy cancelando en mi vida eso, esa afectación. Anulo, es decir, nunca más. Y declaro ilegal, le saco el poder legal, ¿sí?, de mi vida al espíritu de murmuración y lo echo fuera de mi vida, declarándome libre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así con cada una de las cosas que vayamos detectando. Cancelar, anular y declarar ilegal. A cancelar, anular y declarar ilegal. Esas tres cosas tenemos que sacarlas. Acuérdense que usted cuando le permite a un espíritu que entre, es porque ese espíritu usted le dio un derecho legal y ese derecho legal usted le tiene que quitar. Cuando usted declara con su boca que le quita el derecho legal, se anula. ¿Sí? ¿Se entendió, Julia, Esteban? ¿Sí? Para que lo podamos ir enseñando. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que quiera? Me gustaría que lo escriban, porque como somos 43 personas, si por ahí usted no lo escribe y lo quiere hablar, por ahí se juntan las voces. ¿Sí? Y si no, bueno, si le surge, es muy posible que le surja alguna duda, usted me escribe al email. Muchas personas ya me han escrito y les he contestado al email, ¿sí? Y bueno, obviamente a la gente de la iglesia Cita con la Vida de Apóstoles y de Virasoro, un gran abrazo a todo el equipo, ¿sí? Usted sabe, quiero darle las gracias al pastor de Leo que está allí presente. Si usted está recibiendo estas enseñanzas, ¿sí?, es porque el pastor Sergio de Leo y la pastora Lali un día me dijeron, pastor, necesitamos un curso, hace un año y medio atrás, y fuimos posponiendo, fuimos posponiendo hasta que salió. Así que si usted está recibiendo de otros países, tiene que darle la gracia a ese usuario que dice Flia de Leo, ese hombre de remera naranja que está allí, mi amigo, el pastor Sergio de Leo. Bueno, gracias a él usted está recibiendo esta bendición. Bueno, ¿qué le parece si terminamos con una oración? Y bueno, ya que está el pastor de León, nos hace el honor de terminar con una oración, pastor de León. Dios los bendiga mucho. Una bendición esta noche. Gracias, querido pastor amigo, por impartirnos tanta riqueza, tanta bendición, tanta enseñanza y también para poder poner por obra y ser tan, pero tan bendecidos nosotros y poder ser de bendición para otros también, ¿no? Que tiene el fin de estas enseñanzas, que recibamos nosotros porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero nosotros recibir y después poner por obra e impartir en la vida de otros. Así que damos gracias a Dios por tu vida, la vida de la pastora, de tu hijita. Gracias, que Dios los bendiga, los recompense por toda esta gran tarea que están realizando lunes tras lunes, que en verdad nos está edificando en gran manera. Amén. Así que oramos al Señor entonces. Amado Dios, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tu favor. Gracias, Señor, por esta noche en bendición, Dios, que hemos tenido. Gracias, Señor, por la impartición recibida a través del obrar de tu Espíritu Santo, a través del pastor Sergio, Señor, en esta noche. Señor, te agradecemos y pedimos, Señor, que tu gracia y tu bendición pueda estar sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, que todo esto que hemos sido impartidos hoy y recibido de tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, siga trabajando en nuestro espíritu, nos sigas ministrando durante todos estos días, toda esta semana, Señor, que podamos meditar en todo lo que hemos recibido en esta noche para ser de bendición nosotros, poder ser de bendición en otros también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Bendice a cada uno de los participantes, Dios, a todos los que se han estado conectando en esta noche. Gracias por cada vida, gracias por cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada siervo. Señor, gracias. Y te damos muchas gracias por la vida del pastor Sergio Fasano, su esposa, su hija. Los bendiga, Señor. Hablamos bien de ellos, Señor. Le añadas 100 veces más de lo que ellos están sembrando en Gracias. nosotros, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre te agradecemos para la gloria de tu nombre, amado Jesús. Amén y amén. Amén, pastor, gracias, gracias. También les saludo a los pastores Lorena y Zane de México, sí, ellos están presentes.
Gracias por estar allí. Estamos apadrinando esa iglesia, estamos cuidando de ellos, así que les mandamos un gran abrazo a México, a Chile, a los pastores Robert y Natalie. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Mañana entonces tenemos ya subido el link para que lo puedan utilizar y el lunes que viene nos vemos con la última de las clases que va a ser la puerta de las heridas. Así que no te pierdas la puerta de las heridas el lunes que viene y el próximo, el último lunes va a ser la aplicación, cómo lo vamos a aplicar en nosotros y cómo lo vamos a aplicar en otras personas para poder llevar sanidad a la iglesia. Así que bueno, los bendigo en el nombre de Jesús, les mando un gran abrazo con la pastora Carola, les amamos y bueno, cualquier duda nos escriben al email, ¿sí? Les bendecimos en el nombre de Jesús.